Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada. Y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, siendo tú el rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada. Y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, siendo tú el rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada. Y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, siendo tú el rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos una vez más reunidos, aunque sea virtualmente, para compartir la palabra del Señor. Antes de entrar a la lectura y al desarrollo del tema, yo creo que hoy en día hay muchos cristianos, lo he escuchado de primera palabra, de primera boca, que se han cansado un poquito o se han debilitado, más bien dicho, en la fe, producto que no se están congregando, producto de que no están escuchando palabra de Dios, producto de que a lo mejor los cultos que se hacen por este medio de internet, qué sé yo, a veces no se valoran tanto como el culto cuando nos reunimos físicamente. Debemos entender que a todos nos afecta el hecho de no congregarnos. Es agradable estar con nuestros hermanos, poder compartir vivencias, poder saludarnos y también darnos aliento el uno al otro en una forma cercana, en una forma muy personal. Esto de compartir a través de internet probablemente sí nos provoca una debilidad. Yo creo que a todos nosotros nos provoca un deseo de congregarnos y de estar con nuestros hermanos para alentarnos el uno con el otro. Así como uno sirve de aliento para otro, también otro hermano sirve de aliento para la vida de uno. Bueno, pero debemos entender que la vida espiritual no depende de si nos reunimos o no nos reunimos, si estamos juntos como hermanos o no. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que tuvieron que separarse, estar en imperios discriminados sin poder compartir la palabra como lo hacían habitualmente, y a pesar de todo ello pudieron sobrevivir. Me estoy refiriendo específicamente a Daniel y a otros que estuvieron junto con él también. Vemos también la iglesia primitiva que la persecución que se inició en Jerusalén
y que hizo que muchos hermanos escaparan de Jerusalén para no ser víctimas de la muerte, de la persecución o los castigos que el imperio había impuesto. Pero ellos se apartaron de la congregación y fueron a diferentes sectores, diferentes lugares alejados de Jerusalén. Y en vez de ellos enfriarse, en vez de ellos debilitarse, por el contrario, fueron predicando las buenas nuevas del Evangelio. Y después vemos cómo esto, que aparentemente fue un motivo de persecución, un motivo de dolor para la congregación, después se transformó en un motivo de bendición, donde cada uno de los hermanos fue llevando el Evangelio por donde quiera que iban. ¿Fortalecidos por qué? Está bien que la iglesia nos fortalece, la congregación nos fortalece, el culto nos fortalece, pero iban fortalecidos principalmente por la fe que había en sus corazones, la fe que Dios había puesto en sus corazones y el galardón o la meta que Dios había puesto para ellos en adelante, la esperanza que tenían en Dios. Para esto voy a referirme y voy a leer unos versículos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que me golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Aquí el apóstol Pablo nos está haciendo una comparación o una referencia a los juegos y competencias que eran típicas de la época en donde él vivía. El apóstol Pablo desarrolla un tema haciendo una parábola o una comparación con estos juegos y que creo que debemos considerar en estos tiempos en que a veces no estamos juntos, en que a veces nos podemos debilitar. Lo primero que nos menciona es sobre correr. Todos los que corren compiten por algo, van deseando ganar el premio, pero solo uno gana el premio. El premio puede consistir hoy en día por lo menos en dinero, puede ser una copa, está el reconocimiento que el atleta o el que está corriendo recibe por el hecho de haber ganado. Entonces podríamos decir que este señor que está compitiendo está buscando todas estas cosas: el premio, el reconocimiento, a lo mejor una superioridad sobre el resto de los otros competidores, sobre todo cuando son diferentes países. Las competencias se tornan muy polarizadas y producto de esto cada uno pone el mayor empeño en ganar el premio o el primer lugar de las competencias en las cuales está desarrollándose su disciplina. El apóstol aquí, mencionando este tipo de cosas, no nos llama a competir. Esto de competir es algo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha puesto en esta carrera de la fe, si pudiéramos decirlo así. Pero Pablo no nos llama simplemente a competir, él nos llama a ganar la competencia, ¿ya? Dice que en el versículo que leíamos al principio, dice que él nos está invitando para que ganemos, ¿ya? Ganemos esta competencia, para que ganemos el premio. Él no nos está invitando a que corramos solo por si acaso, ¿ya? Hay un dicho que creo que está mal utilizado, sobre todo cuando se trata de competencias en serio, que dicen, bueno, lo importante es competir, no ganar. Yo creo que cualquiera que compite tiene claro que su objetivo primordial es ganar. Y lo que está haciendo aquí Pablo al invitarnos a correr en estas carreras o en esta carrera de la fe es que nos está invitando a ganar. Dice el apóstol en el versículo 25, todo aquel que compite en los juegos se abstiene de todo para ganar el premio. Pablo dice que el atleta, para poder ganar el premio, debe abstenerse de todo. Y es verdad, los atletas
sea cual sea la disciplina, tienen que prepararse de diferentes maneras. Para poder entrenar muchas veces tienen que negarse tiempo a la familia, tienen que negarse tiempo de hacer cosas que los demás hacen, pero ellos no pueden hacer. Tienen que abstenerse tanto de llevar una dieta balanceada según la disciplina que ellos estén participando. Tienen que tener un descanso adecuado también dentro de todo lo que hacen. O sea, hay una preparación, hay un estilo de vida que se adquiere para poder llegar a competir y finalmente a ganar el galardón, el premio o la corona, la copa, como decimos hoy en día, de lo que se quiere lograr. Entonces tenemos claro que primero Pablo nos está llamando a ganar en esta competencia, no a competir solamente, sino que a ganar. Y segundo, que nos está diciendo que para poder ganar, las primeras instrucciones es que debemos abstenernos. Y en el caso de la vida del atleta, significa tener una vida diferente al resto de todas las personas, ¿ya? En este caso también, comparado con la vida cristiana, pudiéramos decir que nuestra carrera en la fe también tiene que tener características específicas para poder ganar esta carrera que tenemos por delante. En el versículo 25, en la segunda parte del versículo 25, nos dice que ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Ya mencioné antes que el deseo de un atleta común es ganar algo, el reconocimiento, el aprecio, el dinero, algo que va a durar cierto tiempo. Pero Pablo nos dice que la carrera que nosotros estamos corriendo es mucho más importante por el hecho de que no ganamos algo netamente corruptible, sino que la meta y la corona que nosotros vamos a obtener es incorruptible. El llamado que nos ha hecho Dios a caminar en esta senda, si podemos seguir diciéndolo así, en esta carrera o en esta competencia, es para conseguir una corona incorruptible. La meta de nosotros tiene un fin incorruptible. Entonces, si personas que para conseguir una meta o un galardón corruptible hacen todo este esfuerzo, ¿cuánto más nosotros debiéramos entonces desarrollarnos, de cuidarnos, cumplir con ciertas disciplinas para también poder obtener esta meta? En el versículo 26, Pablo dice, por tanto, yo de esta manera corro. Sigue con el ejemplo de la meta, no como sin tener meta, sino que él tenía claro que él corría, pero él corría hacia la meta. Esto es importante y esto justamente era lo que mencionaba al principio. Cuando no tenemos las cosas claras, podemos correr hacia el lugar equivocado, podemos perdernos, podemos confundirnos. Me recuerdo que hay una competencia que se realiza que se llama París-Dakar, donde no hay camino, no hay senda, como los atletas que compiten en un estadio, que está todo bien delineado por dónde tienen que competir, hay una cancha donde uno tiene claro dónde tiene que hacer los puntos al contrario y todo eso. Pero en este rally París-Dakar no hay caminos exactos, son huellas y todo eso. Y generalmente los que compiten se guían mucho por el GPS. Pero cuando les llega a fallar el GPS, la verdad es que no tienen claro hacia dónde van y muchos de ellos se han extraviado y hasta han tenido que ir a rescatarlos porque no pudieron llegar a la meta. Se enredaron en el lugar, en la zona que estaban recorriendo y no llegaron a la meta y tuvieron que ir a rescatarlos. Pero aquí tenemos un ejemplo claro de lo que no nos debe pasar a nosotros. Nuestro GPS no es un GPS normal, común y corriente como el que tenemos en el celular, sino que nuestro GPS es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice hacia dónde y cómo debemos correr. Entonces la meta que tenemos por delante está clara, es alcanzar la esperanza eterna a la cual fuimos llamados a través del sacrificio de Cristo. Fuimos todos nosotros llamados a esta salvación y hemos entonces adquirido o nos hemos compenetrado en esta nueva forma de vida, en esta nueva forma de caminar por este planeta. Pero nosotros no nos vamos a perder, porque el Señor es nuestra meta. Y segundo, todos los que estamos compitiendo tenemos garantizada la victoria. Entonces lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a la meta que se nos presenta o que se nos pone por delante. En la segunda parte del versículo 26, Pablo dice, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, ¿ya? A veces hay
boxeadores que cuando están boxeando, valga la redundancia, reciben impactos en su cabeza tan fuertes que quedan como desequilibrados, quedan semi inconscientes y empiezan a tirar golpes para todos lados sin saber lo que están haciendo. Pablo dice que él no pelea de esta manera como dando golpes al aire, tirando golpes sin saber lo que está haciendo, sino que en el versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo o lo hago mi esclavo. ¿Ya? El cuerpo de nosotros es nuestro peor enemigo en esta competencia de la fe. Todos los pecados ingresan generalmente por el cuerpo, llegan a nuestra mente y finalmente nosotros caemos en la tentación o caemos en diferentes pecados. Pero Pablo dice que este cuerpo, la carne que representa lo corruptible, él lo pone como esclavo, no se deja ser dominado por su cuerpo, porque él quiere ganar esta competencia, él quiere llegar a la meta, y para llegar a esta meta, una de las cosas importantes que él detalla es que su cuerpo tiene que estar en esclavitud. ¿En esclavitud a qué? ¿A nuestros pensamientos? ¿A lo que nosotros creemos? No, en esclavitud a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros sabemos nuestras áreas débiles, sabemos cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones y nuestro cuerpo generalmente nos juega malas pasadas. Entonces, cuando hablamos aquí del cuerpo, estamos hablando de las cosas corruptibles, de las cosas malvadas que podemos hacer, y dice que esto no debe ser lo que domina nuestra vida, sino que debe ser dominada estas cosas a través del entendimiento de la meta que tenemos por delante. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la salvación que Jesús nos ha dado, tiene que proveer a nuestra mente la superioridad sobre nuestro cuerpo mortal, sobre la pecaminosidad, para poder derrotarlo. Entonces tenemos que poner nuestro cuerpo, lo corruptible, en esclavitud bajo lo espiritual, bajo lo que nuestra mente entiende de la palabra de Dios. Después sigue Pablo diciendo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. No hay cosa más tremenda que cuando el director de un grupo de atletas, el que inspira a otros a competir, de repente cae en un problema. Hay gente que ha admirado a tremendos competidores, a tremendos deportistas, y que de repente se ha descubierto en una prueba de doping que este señor no estaba luchando legítimamente, sino que había consumido sustancias o drogas ilícitas. Y eso deteriora toda la imagen de esa persona. El hombre que inspiraba a otros, el gran ganador, el gran luchador, que inspiró a otros, cuando cae, deja de ser el centro de inspiración y por el contrario, hasta a veces arrastra a otros que lo seguían, los hace decaer en la línea deportiva que tienen, producto de que ya ven que no era lo que pensaban, sino que era una falsedad que esta persona estaba haciendo. Y Pablo dice entonces que él golpea su cuerpo y lo pone como esclavo, porque no sea que habiendo él predicado a otros, él mismo sea descalificado, ¿ya? Pablo está diciendo entonces que él como ejemplo, como heraldo para otros cristianos, como apóstol en este caso, él inspiraba y de hecho ha inspirado a través de los tiempos a muchas personas. Pero él se cuidaba de que su vida, lo que él vivía, lo que él hacía cotidianamente, estuviera bajo el dominio y la dirección de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque él quería ser un ejemplo para los demás. Él predicaba una verdad, él enseñaba una verdad, él era un luminar en el trabajo cristiano. No quiero con esto opacar la imagen de Cristo, que es nuestro superhéroe, es nuestro super ganador, nuestro Señor, sino que simplemente quiero ver lo que el ministerio que Pablo tenía, que como apóstol fue iluminar, traer las verdades bíblicas, la inspiración bíblica del Espíritu Santo hasta nuestro tiempo. Entonces nosotros hoy en día reconocemos la labor de Pablo, no lo adoramos, no lo idolatramos, pero sí sus palabras son inspiradoras porque vemos que él sufrió hasta la muerte por lo que él creía, llegó a la meta, aunque esto le costó la vida, siguió adelante y terminó sus días como un luchador de pie, luchando por lo que él creía. Tenemos algunos otros ejemplos y podría mencionar una serie de ejemplos, pero quiero mencionar algunos. En Hebreo 11:24 encontramos que se habla acerca de Moisés.
Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que nos está diciendo Pablo. Moisés pudo vivir en un palacio como hijo del faraón y probablemente pudo haber llegado muy cercano a lo mejor a ser faraón. Estaba en la línea de los hijos de faraón, pero él rehusó todo esto que se le ofrecía. Egipto no es poco lo que ofrecía. A veces nosotros vemos documentales, vemos unas pirámides todas corroídas y vemos un lugar bastante desértico, pero era un imperio poderoso en la época de Moisés, era un imperio grande y obviamente pertenecer a este imperio tenía muchas recompensas. Pero Moisés dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de estos deleites temporales. Moisés se dio cuenta que lo que podía obtener en Egipto eran solo cosas momentáneas y lo que Dios le había llamado o a lo que Dios lo había llamado era algo eterno. Ojalá, hermanos, tengamos la lucidez que tuvo Moisés de preferir las cosas espirituales antes que las cosas materiales. No quiero decir esto que seamos unos indigentes y unos pobres, pero nunca las cosas materiales estén por sobre nuestra vida espiritual. Hermanos queridos, Moisés se mantuvo y hizo todas estas decisiones simplemente porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él no estaba mirando a corto plazo, no estaba mirando lo que estaba a su alrededor, sino que él estaba mirando lo que estaba allá adelante y lo que valía la pena y lo que era eterno. Otro ejemplo grande y fuerte que tenemos por excelencia es nuestro propio Señor Jesucristo. En Hebreos 12 también habla de él. Y dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice aquí el autor de Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor de Hebreo también está hablando de una carrera y dice que esta carrera espiritual dice que debemos despojarnos de todo peso. Hay cosas que son peso en nuestra vida, en nuestra carrera espiritual, ¿no es cierto? Que a veces las arrastramos. Me imagino yo, o no me puedo imaginar un atleta que quiera ganar una competencia y para correr se ponga una mochila llena de piedras y de cosas pesadas, ¿no es cierto? Por el contrario, tratan de que todo sea lo más ligero posible y más servicial posible en lo que se está desarrollando. De hecho, las zapatillas hoy en día se hacen a medida y pedido de los atletas. La ropa es lo más ligera posible y que permita la mejor ventilación posible. Entonces aquí este señor que escribió Hebreos, anticipándose a lo que hoy en día hay, dice que nos despojemos de todo peso y en esta carrera espiritual por sobre todo y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí este autor le agrega un ingrediente más que es la paciencia. Para poder competir y ganar se necesita paciencia, pero cuando tenemos puestos nuestros ojos en el galardón, la paciencia aparece simplemente por lo maravilloso y según sea el galardón, ¿ya? Entonces dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad o consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo bueno que tenemos es que el que nos llamó a esta carrera no es una persona que no entendía nada de las dificultades que había en esta carrera, sino que por el contrario, dice que debemos nosotros poner nuestros ojos en él como la persona que nos impulsa a seguir adelante, porque el propio Jesús, puesto los ojos, digamos, en el galardón, en lo que iba a sufrir, en lo que iba a lograr a través de su sufrimiento, vino a este planeta, vivió, sufrió, se humilló primeramente ya al venir a este planeta. Este Señor o nuestro Señor
finalmente sufrió todo el maltrato y sufrió la cruz del Calvario. Y algo peor aún, Él cargó sobre sí con nuestros pecados. Siempre tenemos nosotros como seres humanos a ver como la tendencia a ver que lo más terrible que le pasó a Jesús fue el hecho de que lo atrapó el Sanedrín, lo arrestaron, lo golpearon duramente y después de toda esa golpiza fue colgado en una cruz donde se le maltrató, se le expuso sin vergüenza, sin nada, a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y creemos que eso fue lo más terrible que Jesús padeció. Pero creo que lo más terrible, lo más repugnante, lo más asqueroso que Jesús pudo sufrir fue el momento cuando tomó nuestros pecados sobre sí mismo. El ser santo, el Hijo de Dios perfecto, limpio, siendo contaminado con toda nuestra inmundicia. Fue a tal punto el daño que le provocó el pecado al Señor en este momento que estaba sufriendo la cruz del Calvario, que todo su ministerio Dios había estado con él y se había complacido, estaba cercano, y así lo menciona Jesús en cada uno de los acontecimientos que se ven en los evangelios. Pero en este momento, en la cruz del Calvario, hay un momento en que Cristo, yo creo que son las palabras más dolorosas que él emitió cuando estuvo aquí en la tierra, es: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y sabes que cuando Cristo estaba pasando por estos momentos, lo que estaba sufriendo no era por culpa de él, era por las cosas que yo había hecho, por mis pecados, por tus pecados, querido hermano. Entonces él entiende a cabalidad lo que es el sufrimiento, él entiende a cabalidad lo que es este llamado. A él le costó más que a ninguno de nosotros el seguir adelante. Él tuvo que cargar con todo el peso de nuestro pecado sobre él. Entonces, la carrera de él fue la más dolorosa, fue la más difícil, para que nuestra carrera hoy en día no sea pesada, no sea tan grave, sino que sea mucho más ligera. Él nos llamó y nos invita a que le miremos a él. Aquí en el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos lo dice de esta forma: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es glorioso entonces la invitación. Así como hay personas que en cada disciplina admiran a algunos deportistas que han roto récords, nosotros debemos admirar a nuestro Señor como el que rompió el mayor de los récords. Él llevó por delante todo nuestro sufrimiento, todo lo posible, hizo todo lo posible o todo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Cómo entonces no poner nuestros ojos en Jesús? Él es nuestro líder, ¿cómo decirlo? Nuestro personaje por el cual debemos seguir adelante. Él nos debe inspirar a seguir adelante. Él debe ser nuestra motivación para correr esta carrera. ¿Estamos padeciendo en este planeta? Sí que estamos padeciendo. Hemos pasado por enfermedades, hemos pasado por sufrimiento y quizás nos quedan muchas más cosas que pasar. Pero nunca vamos a sufrir tanto como lo que sufrió nuestro Señor. Así que sea Él nuestra fuente de inspiración. Pongamos nuestros ojos en Él, quien fue el autor y consumador de la fe, y que Él nos mostró también que todo lo que hizo lo sufrió por el gozo puesto delante de Él, y Él sufrió ya lo que dijimos, la cruz, los padecimientos que tuvo que pasar para llevarnos a nosotros al Padre. Entonces mi invitación una vez más es más, hermano, es verdad que nos podemos quejar de que estamos aislados, de que hay momentos en que quisiéramos salir a la calle, de que a lo mejor algún pariente ha sufrido y a lo mejor hemos perdido familiares producto de esta enfermedad, de esta pandemia. A lo mejor alguno se está quejando porque no tiene trabajo, porque las condiciones económicas de los países en general va a ser tremendamente conflictiva, pero sabemos que a través de todas estas adversidades que se puedan presentar, tenemos a nuestro Salvador delante de nosotros. Que Él debe ser la motivación para cruzar cada uno de estos momentos difíciles que tenemos por delante.
hemos vivido cosas difíciles. Hermano, si a lo mejor has sufrido más de lo necesario, a lo mejor has padecido mirando y a lo mejor cosas que ni siquiera ocurren, es simplemente porque tus ojos están puestos en las cosas que están cerca de ti, lo que está alrededor tuyo, lo que está alrededor mío. Pero si pongo los ojos en lo que está más allá, esta salvación eterna que Dios nos ha dado, este sacrificio de Cristo en favor nuestro que nos abrió las puertas para entrar al cielo y nos da una esperanza de vida eterna y no de condenación eterna, hermanos, debiera ser una luz brillante que está frente a nosotros. Entonces, sigamos corriendo esta carrera. ¿Tenemos problemas por delante? Tenemos. ¿Van a venir dificultades? Seguramente van a venir otras cosas, pero miremos al autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Y voy a soñar un poquito, que lo veo ahí con sus brazos de amor extendido, esperando a cada uno de sus corredores, a los que Él ha llamado a esta carrera, que vamos a llegar hacia Él. Entonces, hermanos, no perdamos tiempo sufriendo innecesariamente. Miremoslo a Él y gocémonos en el Señor. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro futuro, Él es todo para nuestras vidas, aquí y por la eternidad. Padre amado, te agradecemos porque Tú eres nuestra inspiración, Señor. Tú te diste por nosotros. Tú nos prometiste que ninguno de nosotros escaparía o nadie nos podría arrebatar de tu mano, porque tú eres el Señor de Señor. Tú nos compraste con tu sangre preciosa, no para hacer un intento de llevarnos a esta meta eterna, sino que tú nos compraste para que lleguemos a esta meta eterna, Señor. Tú nos aseguraste el destino eterno que compraste para nosotros. Padre amado, en este día no es mucho lo que te podemos ofrecer. Por el contrario, Señor, si tuviéramos que hablar de nuestras cualidades, probablemente hablaríamos de nuestra infidelidad, de nuestra debilidad, de nuestra falta de fe, y podríamos seguir mencionando un montón de cosas. Pero, Señor, en esta hora quiero que tú toques nuestros corazones sobre cada uno de los que estamos, Señor, escuchando tu palabra. Señor, que tú puedas renovar este llamado, Señor, que tú puedas vivificar este llamado para que corramos con más fuerza la carrera que tenemos por delante. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos estás esperando, Señor. Y como dijiste, anhelas el momento en que podamos estar juntos y gozar de esta cena eterna que vamos a tener en los cielos. Padre amado, te agradezco porque tu amor hacia nosotros, Señor, es más grande que nuestro pecado, que nuestra maldad, que nuestra inconstancia, Señor. No podemos entender por qué nos amaste. Simplemente entendemos que nos amaste y nos llamaste, nos llevaste a tu reino. Y Padre amado, esperamos el día de nuestra redención. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que tú les guardes, que guardes su corazón, que les inspires cada día, que les des las fuerzas necesarias para seguir adelante. Gracias porque tú no nos dejas solos, sino que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir.
paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves,